hacia Llegaste arriba. justito. Pero ya se tardó para que Vamos a obviar la primera parte, si Dora le puede pasar la mano. Yo personalmente todavía estoy revisando la definición de coaching ontológico. Todavía no estoy encontrándola. Uso la estándar, pero todavía no me convence, ¿no? Pero en principio para mí es una disciplina. No te preocupes, yo me... Ahí tenés silla. Pero en principio para mí es una disciplina que acompaña a las personas, acompaña y guía a las personas y a las organizaciones para revisar cómo están siendo y ver si quieren estar haciendo otra versión, ¿no? En todos los aspectos. Hoy vamos a hablar de las emociones. ¿Qué entienden por emociones? Sobre todo las nuevas. ¿Qué entienden por emociones? Lo que uno siente. Sentimiento. Lo que uno siente. ¿Sí? Puede ser negativo, puede ser positivo. Resentirlo. Algo que siento en un momento determinado. En un momento determinado. Sentimiento. No es solo un sentimiento, es más que un sentimiento. No sé, ¿puedo decirme? Y para mí es sentimiento. Sí, es un sentimiento, es una sensación. Una sensación. Ok. Algo que me mueve. O que te paraliza. También. O que me paraliza. Dora Carnet, que no sé quién es, pero se ve que dijo algo interesante, por eso está acá la femina. Dice que la diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la acción y la razón a conclusiones. Es decir, se asocia la emoción con una acción. Siempre estamos en una emoción, normalmente estamos en una emoción, y son disparadores, están siendo disparados por acciones, pero a su vez generan acciones. De hecho, la palabra emociones, ¿no?, viene del latín imu, que es mover algo hacia adelante, es la acción. La emoción en realidad, la palabra en latín es acción, es movimiento, ¿no? Quizás para entender esto vamos a probar una dinámica. Quiero que se imaginen que son estas personas, que cierren los ojos. Hagan trampa. No le voy a hacer muestra con la voz cerrada. ¿Se imaginan que son esa persona que está en ese lugar? Con viento, con fresquito, con aire puro. Sin abrir los ojos, ¿qué emociones les traen? Tranquilidad. Paz. Calma. Serenidad. Felicidad. ¿Qué acciones se les ocurren? Yo le tengo miedo a las alturas. Ay, yo gritaría. ¿Eh? Yo gritaría. ¿Vos gritarías? Sí. ¿Tenés vértigo, Has? ¿Se siguen imaginando? Eso es de libertad. Sí, libertad. Ay, sí, no es lo mismo. Sí, tal cual. Felicidad. Ustedes se Mi digan, abuelita. ay, no, Estar en la eso montaña. no. ¿Por qué no salí corriendo Que se antes? está cortando la piedra. Mi abuela Lucano. ¿Para dónde corre? ¿Y ahora qué sienten? A mí se me
sonido, pero era un Yo le hago que se Puma. caiga. A mí ¿Qué sí me- sensación? Yo pensé ¿Qué emociones? ¿Para dónde correr? Pueden abrir los ojos. Yo me acordé de la Pueden abrir los infancia. ojos. ¿Qué emociones? Yo salgo corriendo, ya de antes yo iba a salir corriendo porque a mí el precipicio y todo eso me da vértigo. No me da tranquilidad ni nada que ver, me da miedo. A mí Y me aparece un león, digo, ay no, ¿para qué? No, a Hace mí- rato lo necesito. a mí me pasó, corrido a piedra. a mí me pasó como que, no sé, se me vino el recuerdo cuando estaba en Salta y cuando pusiste el león y me acordé de la imagen, se me vino la imagen de la película del Rey León cuando se le levanta y ve la roca, nada que ver. Y me acuerdo cuando yo le hice lo mismo a mi sobrinita, Pobrecita. A todo lo que te trajo. eso me llevó a la infancia. ¿Qué te imaginaste? Casarlo. Ay, la niña. Yo me imaginé No fue que era un león, pero me imaginé cómo lo soluciono esquivándolo. Que se caiga él y no yo. O sea, lo primero que vino es que hago. Se fue a la mierda la paz, se fue a la mierda la tranquilidad, Sí. ¿no? Le agarró miedo. Como que estaba muy al borde de la piedra y viste como que no, entonces primero sentí que era como que se estaba rompiendo la piedra. Entonces, pucha, ¿por qué no fui más atrás? O sea, como que donde hay más sostén, no en esa parte que... ¿Por qué vos dijiste que no sentís lo mismo que ella? Porque hiciste así. Ella dijo que ella le dieron ganas de casarlo. No, yo estaba viendo para dónde corro. Que es lo usual. Yo también, pero no hay O sea, si tengo el precipicio enfrente y tengo ese bicho atrás, ¿qué hago? O sea, Sí, ¿qué ya, hago? no, ¿Para pero dónde Para voy? atrás no puedo decir. Y me cae, tengo que enfrentar. Sí o Yo sí. también pensaba. ¿Cómo A hago? mí se me ocurre que el león está en otro lugar. No hay. A ver, Dora es cazadora. Es Dora la exploradora. Su nombre la define. Entonces, Siempre tenía un tigre blanco, un tigre y un león blanco en su casa. Y le comieron a Ani, Dora, como buena cazadora, no estaba contemplando el paisaje. Ella estaba esperando el puma. Estaba alerta. Con lo cual ella lo que sintió fue justamente ponerse alerta, esconderse para poder agarrar al puma o matarlo o cazarlo. La misma situación depende de quiénes somos, según las expectativas que tenemos y según lo que estamos buscando, son las emociones que vamos a sentir. Uno se puede asustar y otro se puede poner alerta. Ahora, esto tiene que ver con lo que hemos hablado en otras charlas, que son los modelos mentales que ya traemos, ¿no? Las expectativas que tenemos del lugar donde estamos, de lo que esperamos del lugar y demás. No es lo mismo lo que espera una persona que lo que espera otra. Es como que percibimos diferente. Una Sin misma duda. situación, un mismo lugar, un mismo hecho, Sin percibimos duda. diferente. Entonces me parece que en base a esa percepción reaccionamos o accionamos diferente. Totalmente, totalmente, ¿no? Generamos una acción o un movimiento según, ¿no? La emoción es algo que ocurre, algo que nos pone, nos cambia, nos pone en una emoción. Tiene que ocurrir un evento, algún disparador, algún recuerdo, algo. Por eso el término, ¿no? Tengo que moverme. Se dice que a la persona se la estudia en 4 ámbitos. En el ámbito emocional, en el ámbito fisiológico, en el racional y en el comportamiento. Ahora, ¿se pueden estudiar por separado? ¿Son cosas separadas para ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué opinan de eso? Para mí no. Para mí están todas conectadas. Se pueden observar por separado, pero actúan en conjunto. Sí, puede ser. Actúan en conjunto y se influyen entre sí. Sí. Yo no sé si la racional para mí, es por ahí lo fisiológico con lo emocional y el comportamiento, pero no sé si la racionalidad para mí viene
no sé, viene como después de los 3. No veo lo racional. Vos lo ves más como una temporalidad. Sí, o sea, yo de repente lo racional lo veo como algo que está después de una emoción, después de un comportamiento y después de que actúe algo fisiológico, qué sé yo. No, me parece que ya traemos la razón. Yo comparto eso. Con la propuesta de la ontología yo comparto eso. Comparto de que a través del lenguaje podemos construir, no es que se antepone la razón, para mí. Sí, correcto. ¿Qué decía Descartes, el famoso? Pienso lo existo, Sí, ¿no? sí. Y ese pensamiento, ¿dónde lo ubicarías en este cuadro? El pienso, luego existo. En lo racional. Sí, en lo racional. ¿No sería por ahí un poco más ayornado al día de hoy el siento, luego existo? No sé, sí, quizás sí, pero por eso te digo, es justamente eso lo que yo particularmente no comparto, digamos. Okay, sí. Me imagino que va a depender de la persona. Hay personas que son más racionales y hay otras que son más emocionales. Cuando se Pero van estudia, juntos. cuando se estudia a la persona, se las estudia en estos 4 ámbitos porque interactúan entre sí y se influyen entre sí y, digamos, potencian, anulan, se interponen, hay cuestiones de temporalidad, pero se las estudia como un todo. El fenómeno humano es la suma de eso. Por ejemplo, el comportamiento, ¿cómo influye en lo emocional, en lo fisiológico y lo racional? ¿Cómo se les ocurre? El comportamiento. Vos, Emma, que te gusta correr. Eso es un comportamiento, a ella le gusta correr. Y está demostrado que correr es una actividad positiva por naturaleza. Genera buenas hormonas, genera buenas cosas y genera buenas emociones. Claro. Bueno, ¿qué me pasó la última No. vez que me fui a correr a la Un dolor. costanera? Me apareció una víbora. Entonces ahí no fui más a correr a la costanera y estaba en otro lado. A mí se me aparece todo el tiempo, vivo la vez cuando me va a Ah, pasar. nosotros con Claudia. Y ahí me Ella la casi pisó una otra vez. Fíjate, me hace acordar estábamos comiendo con mis amigos y vino una amiga a la cena, digamos. Y mi amigo había hecho empanada de yacaré. Y ella no sabía de qué era, ni le dijimos que era de yacaré. Entonces ella comió la empanada, a todo esto de ella no le gusta el pescado, no le gusta, no sé, no le gusta nada. Come carne y pensó que era de pollo, comió. Y bueno, pasó un rato riquísima, re contenta ella con la comida. Y hasta que le dijimos que era de yacaré. Y automáticamente ahí entra la razón, diciendo, no, esto es un asco. Ya a los 5 minutos le empezó a doler la panza, ya estaba enojada y ya se quería ir. Entonces ahí, fíjate como desde lo racional, Claro. digamos, desestabilizó lo fisiológico, lo emocional y su comportamiento. Si Anita se levantaba anoche a las 3 de la mañana antes del examen, Pero existió primero. ¿eso podría tener un impacto? Sí, Eso- ya tiene la falsa que Le podía agarrar náusea de los nervios, eso es fisiológico, le podía agarrar de golpe estrés, ¿no? Empezar a racionalizar de más. Sí, el fenómeno humano son estas 4 cosas y se estudian como estas 4 en su conjunto y cómo interactúan entre ellas. Esto va más allá del lenguaje, el cuerpo, la emoción, ¿no? Mete un factor quizás más que es el racional. No es para esta charla, ¿no? Pero se considera que hay varios niveles en el cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano, que es el que reacciona, y esto tiene mucho que ver con esto y con esto, ¿no? Pero se estudia a la persona en estos
en estos cuatro ámbitos. ¿Cómo interactúan entre ellos? ¿Cómo un dolor físico interactúa? ¿No? El fenómeno humano son estos cuatro. Lo veo como pelotas. Se cae una pelota y todo lo que se mueve. Sí, en realidad está superpuesta, pero me costó mucho ponerlo. Entonces por eso hice un círculo grande. Porque aparte es esto, este es el fenómeno humano, o sea, se estudia así. Se estudia así. Y la emoción te puede generar dolores, te puede curar. O sea, Así es. A mí me pasa, bueno, me pasó, por ejemplo, cuando rendí la vez pasada, es que yo estaba, no llego, ya se influyó en mi emocionalidad que estaba, no voy a probar, ya me bajoné, después ya me dolía el estómago, me dolía la cabeza, me aceleré, y bueno, después ya mi comportamiento en el examen fue cualquier cosa, pero ahí influyó todo, o sea, es como que como yo tengo muy reciente lo de la facu, pero a mí me pasa eso de que cuando tengo el pensamiento de no, ya claro, ya me pone en ese estado de ánimo negativo y después ya sí o sí me ataca el estómago. sí. Yo estoy nerviosa y no como. Si esta es tu realidad. Ahí vos acabas de decir, me pone en un estado de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo para vos? Cuando mi emoción se prolonga en el tiempo, o sea, no es que es La definición. Agarra el manual. Bueno, recién usaste en forma contraria a lo que dijiste. Me puso en un estado de ánimo. En realidad, perdón, la realidad. El estado de ánimo es un estado, no te pone. Te das cuenta que se considera que en realidad fue una emoción lo que te pasó, porque es temporal y fue disparada por algo. El estado de ánimo es cuando vos te das cuenta que estás acelerada, no identificás o no importa en realidad identificar por qué, pero sí te das cuenta que venís siendo acelerada, venís siendo apurada, venís siendo estresada, venís siendo... Ese es el estado de ánimo, el estado en el que uno se encuentra, que quizás no está disparado por un evento. Y esa es la diferencia básica entre el estado de ánimo y la emoción. La emoción se dispara. Estamos siempre en emoción. Lo que pasa es que hay emociones que se convierten en permanentes. Ya se perdió el origen de por qué se disparó, o pueden ser múltiples, pero uno no detecta. Recién vos te asustaste. ¿Por qué? Bueno, vos acordaste del Rey León. Sí. Pero te lo disparó el rugido. Sí. Eso es una emoción. El problema sería si vos todo el tiempo estás pensando en el Rey León, digamos, y no era un rugido. Ojo, hay gente que vive así. Bueno, pero de repente esa emoción Sí. a ella le generó un estado de ánimo, porque hubo una emoción, hubo una acción que a ella le mantuvo en esto porque asoció con algo que le pasó con su sobrina, entonces eso le dio, que la observo, que estoy cerca, veo que ella le dio alegría y es como que se mantuvo en un estado de ánimo. Claro, Y me imagino que de acuerdo a lo que ella... ¿Todavía seguís pensando en el Rey León? Es mi sobrinita. Pero que puede tener una temporalidad corta también, no hace falta que sea tan prolongado. ¿Entendés? La emoción es la acción que genera, es el hecho que va a generar tu acción. ¿Sí? Para mí es lo que yo interpreto. Y después del estado de ánimo es donde vos te quedás. No importa cuánto tiempo. ¿Entendés? A mí se me hace que ella, de acuerdo a lo que cuenta, cuando estaba estudiando, si yo lo hubiese encontrado en esos días, su estado de ánimo iba a ser diferente al que pasó después de haber rendido. O sea, ella se mantenía, no sé, más nerviosa, más acelerada, con más ansiedad, y eso le duró unos días hasta que rindió. Después se cambió ahora, por ejemplo, tiene ganas de ir a festejar y está como más relajada. Sí, Claro, no es una cuestión... mucha la diferencia, porque si yo estaba
yo también iba a atacar a León, ¿entendés? Pero ahora como que estoy en un estado de Sí, mucha relajación. a los efectos de estudio, la emoción puede ser disparada por otra emoción. La emoción no es la acción. La emoción es la que genera acción y deviene de una acción. Que puede ser disparada de una emoción, pero en realidad no es la emoción del otro o la emoción de lo que ocurre, sino las acciones que pasan. Me habló mal. Yo no me emociono o no entro en emoción porque el otro está enojado, por la emoción del otro, sino por lo que el otro hace con esa emoción. Es una acción. No es matemático, no es que si dura un minuto es emoción y si dura un minuto y medio es un estado de ánimo. Es particular, es personal. Lo importante es que, o sea, la diferencia básica vendría a ser entre una emoción y un estado de ánimo es cuando uno se da cuenta que está en ese estado de emoción y no detecta la razón. Yo me doy cuenta que ella o ella le dieron ganas de cazar y se puso alerta por el rugido o por la situación. Ahora, si al otro día sigue alerta y queriendo cazar, cuando ya no está, digamos, es justamente el estrés opera de esa forma. Uno sigue alerta, el cuerpo sigue alerta, el cuerpo sigue trabajando, cuando todavía los motivos disparadores no están. Hay motivos, siempre hay motivos, pero uno los mantiene en el tiempo. Uno, ¿qué puede hacer? Puede cambiar esa emoción, hacer una sesión de yoga, una sesión de mindfulness y cortar eso. ¿No? ¿Por qué? Porque está en ese estado. Es básicamente esa la diferencia, pero no es matemático. No es que si dura un minuto de emoción y si dura un minuto y medio ya es estado. Va variando de persona a persona. Lo importante es cuando uno se da cuenta que está en ese estado. Justamente son los juicios que nosotros tenemos sobre ese estado, que pueden ser de facticidad o de posibilidad. Son los juicios que nosotros tenemos sobre eso que ocurre. Es correcto lo que vos decís. Una persona que normalmente no está en esa emoción, al estar una hora en esa emoción, puede sentir que está y preocuparse y estresarse. Y alguien que normalmente está en esa emoción no lo percibe. Es muy particular, es muy personal. Son juicios que nosotros tenemos sobre la facticidad, sobre lo que no podemos cambiar, o la posibilidad, lo que podemos cambiar. ¿Qué acciones tenemos sobre esto? Podemos oponernos y resistirnos a esto que no podemos cambiar o a lo que podemos cambiar. En el caso de las cosas que no podemos cambiar, sobre la facticidad, si nos oponemos, nos resistimos, generamos un estado de resentimiento. Estos son 2 de los 4 estados básicos que se manejan en el coaching ontológico. Hay discusiones, hay más, hay menos, pero son básicamente 4 que dependen de nuestros juicios que tenemos sobre lo que ocurre, o sobre lo que no ocurre, o sobre lo que podría ocurrir, y las acciones que tenemos sobre eso. Si yo me resisto a algo que ya pasó, que no lo puedo cambiar, genero resentimiento, genero ira, bronca, ¿no? Enojo. Básicamente es una palabra muy común que es impotencia. Impotencia es justamente no poder cambiar algo fáctico, algo que es un hecho. La sensación de impotencia es muy normal que genere enojo, bronca o ira. Y algo que nosotros creemos que no podemos cambiar genera frustración o desesperanza. Nos resignamos. No, imposible, yo no voy a poder hacer. No voy a poder completar la carrera. Es una resignación. Me resisto a eso. No veo posibilidades de acción en ese caso. Es un estado de resignación. Cuando le dicen, pero ¿y por qué no puedo? No tengo chances. Mirá mi peso. No voy a llegar a los 40 kilómetros. No veo las posibilidades.
¿Existe forma de salir de esto? Sí. De la facticidad, con una actitud de resistencia y de oposición, ¿sí? ¿Qué acciones ustedes creen que pueden hacer para pasar de acá a acá? Y básicamente lo que a mí me pasa con este tema que me parece que tiene que ver con la madurez. O sea, yo me sentí madura como persona cuando aprendí a hacer ese ejercicio. Es decir, parar, pensar. ¿Es algo que puedo cambiar o algo que no puedo cambiar? Si es algo que puedo cambiar, está dentro de mis posibilidades, ¿cuáles serían la forma que yo lo puedo cambiar? Si no lo puedo cambiar, ¿estoy dispuesta a aceptar o es algo que tengo que sacar de mi vida? Ya sea personas o cosas. Yo sentí que maduré cuando pude hacer ese ejercicio sola. Me parece que pasa por ahí en la madurez. Y fue pasado los 40, te decía. Y Carolina, ¿vos crees que la madurez? Todos los días. Es un ejercicio. Pero vamos a la madurez. Vos dijiste cuando tuve madurez, ¿en qué punto vos, según tu opinión, ¿no? Sí. ¿En qué punto vos le atribuís al proceso la madurez o la madurez como consecuencia del proceso? La madurez es consecuencia del proceso. Pero es de todos los días, porque es un ejercicio que se hace todos los días. Lo que pasa es que hasta que uno no aprende a hacerlo, se me hace que es imposible madurar. O sea, si uno aprende a diferenciar entre las personas con las que uno se vincula todos los días, hablando de personas con las que se vincula todos los días y personas con las que se vincula ocasionalmente. Entonces, es un ejercicio que uno lo hace, llega un momento que uno lo hace en forma automática y dice, bueno, esta persona me interesa, tengo esta situación, pero realmente que es automático. Pero antes no lo hacía, entonces te vas chocando porque te vas encontrando, queriendo cambiar situaciones que no pueden cambiar, queriendo cambiar personas que no van a cambiar, o emprendiendo luchas que no se pueden dar y a su vez desistiendo de luchas que sí se pueden dar. Y eso hasta que uno no lo racionaliza, debe haber personas que le salen naturalmente. Yo lo tuve que racionalizar. Hasta que no lo hice me golpeé mucho. Sí, yo iba más a tu opinión sobre el proceso de maduración. Yo una vez hablaba con una persona que justamente estábamos hablando de la maduración y me decía, ¿sabes cuándo estamos a punto caramelo? ¿Cuándo según esta persona? Me dicen, ¿sabes cuándo están a punto caramelo de la maduración? No siento. Según esta persona, ¿no? Sí. Y me decía, cuando entra en el cajón. Y sí, nunca, se aprende todos los días. Dice que ahí estás a punto caramelo. A partir de ahí, ¿qué ocurre después de la maduración? Te descompones. O sea que la maduración es un proceso. Sí. Yo no estoy maduro, estoy madurando. Sí, bueno, pero hay un momento que pasa, yo sentí que pasé de verde a empezar a madurar, Sí, cuando pude entender. Pero gráfico. Sí. Sí, no, bueno, pero llega. Yo no me lo olvidé más cuando me lo dijo esta persona. Justo también usaba la fruta. Pero hay un momento que uno puede tener 50 años y seguir verde. O sea, a eso iba. Empieza el proceso cuando uno empieza a entender que hay determinadas cosas con las que uno puede luchar, no resentirse, no resignarse. Parece una pavada, pero No es ninguna pavada. O sea, sería un viejo verde. verde, sí, exactamente. O una vieja verde. Literal. Yo estoy más duro, no maduro. ¿Cuál es la idea? Es generar una dinámica en esto. Es ir pasando, como bien decía Carolina, salir de acá y generar un movimiento hacia algún lado. Esto es estático, es totalmente estático. Nos paraliza, nos tiene bloqueados, nos tiene ahí. No hay posibilidades de chance. Porque acá no puedo cambiar nada. Y acá no veo. Hay posibilidades, pero no las veo. Cuando las veo, es cuando se genera la ambición, que es un término que a mí me encanta también y que es bastante mal usado. ¿No? Fulanito es ambicioso.
vicioso. Como el término interesado. El interés es excelente. El tema es qué interés tenés. Tiene una nota negativa. Tiene una nota negativa en nuestro idioma. En nuestro idioma. Sí, sí. En la forma que se lo usa más que nada. Sí, sí, sí. Tiene una connotación negativa. Así es. Así es como en el español, un término que nosotros en coaching usamos mucho, que es el estar siendo, no se usa. En inglés es natural, es el estar siendo. En cambio en el español no. Es muy raro que aquí te diga estoy siendo. Y se usa Disculpen, mucho. ¿alguien quiere mate de aquel lado? Gracias. Son las limitaciones lingüísticas que a veces tenemos. Y otra de esas es la connotación que le damos a las palabras, ¿no? Y ser ambicioso es simplemente eso, es ir más allá de lo que yo venía logrando. Ahora, para eso, yo tengo que ver, según mis acciones, que hay posibilidades. Justamente uno de los ejes del coaching ontológico son estos dos puntos. Estos son los dos puntos quizás más, no digo más importantes, pero que son más fuertes y más básicos en el coaching ontológico, en las conversaciones que uno tiene que detectar si una persona está en estos estados. Porque son de estos estados donde uno los puede guiar para salir. Entonces, tenés que acompañarlos a que salgan de estos dos estados. Estos son fundamentales para nuestra actividad. Son súper importantes. Y las herramientas, las distinciones y las estructuras conversacionales que tenemos son justamente para poder moverse en esto. Por eso que en coaching ontológico se dice que son los 4 estados básicos. Obvio que acá hay varios, por acá también, ¿no? Pero estos son los básicos, estos son los detectables, estos son los que, así como nosotros trabajamos sobre la brecha, trabajamos sobre esto. O juicios madre, una cosa así, manejar recta, no sé. Lo que pasa es que son emociones, son estados que hay que detectarlos. Cuando en una conversación de coaching alguien te habla en estos términos, o en estos términos, te tiene que prender toda la alarma. Cuando alguien te habla, estoy muy enojado. ¿Con qué? ¿No puedo superar? No le veo salida. No le veo salida. No puedo. Es esto, la desesperanza. Sí. Estás quieto, no lleva a la acción, No te permite hacer nada. La frustración elimina posibilidades. La frustración es, no, ya probé, no puedo. ¿Lo intenté? No. Su sentimiento también. No. Inclusive yo he detectado casos de que vuelven a este estado. O sea, de este pasan a este. ¿Sí? ¿Sí? Es increíble, pero sí. Sí, la frustración hace que la facticidad ocurra. Porque la facticidad ocurre acá, en algunos aspectos. Pero si ocurre acá, ocurre. Después podemos hacer un congreso y debatir si es verdad o no y hacer la votación. Pero en la cabeza de la persona hay gente que convierte las posibilidades en facticidades. Por eso es muy importante detectar. Y por eso estos términos, que hay más, ¿no? Pero estos son los semáforos, digamos. ¿No? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se entiende más o menos? espectacular. ¿Sí? Me falló el rugido del tigre ahí que... ¿no? Se entrecó. Bueno, La pero imaginación. si parecía dragón se tendría que haber asustado hasta ella, que era la cazadora. Hasta la cazadora. La cazadora. Ay, Yo me no. quedé pensando. Es malísimo el chiste. Saca tu escopeta. Yo le pedí, perdón, porque esto es pura inspiración mía. Yo cuando le
¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿Todo bien? Yo después, pero al final me voy a tirar una nueva para lo de Leo. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustó eso de la resignación porque tengo un compañero que está en resignación. Yo antes estaba en el mismo lugar que él y empecé a ver